Nuestros colegas españoles son dos de los mejores especialistas de arte rupestre que hay y Daniel concretamente es el que maneja todas las cuevas de arte rupestre que hay en el norte de España, que han sido declaradas Patrimonio Mundial, gracias, entre otras cosas, a la enorme colaboración de nuestro colega, que se ha ocupado de preparar declaratorias de Patrimonio Mundial para poder llevar a este punto. Entonces, a mí me gustaría muchísimo saber, podemos empezar por Daniel, por ejemplo, cuál es su opinión del arte rupestre dominicano en base a su posible consideración como Patrimonio Mundial. Bueno, mi opinión, creo que hay un gran potencial y creo que el arte rupestre de la República Dominicana, creo que haciendo un buen trabajo y una buena labor, debe de ser incluido como Patrimonio Mundial por UNESCO. Yo creo que si tenemos en cuenta o referenciamos un poco el arte rupestre paleolítico que hay en la región cantábrica, que es donde yo trabajo habitualmente, tenemos que tener en cuenta que aparte del Cantábrico hay otros enclaves con arte rupestre que ya son declarados y están dentro de la lista de Patrimonio Mundial. Visto un poco la comunicación que has presentado, que me ha parecido magnífica, y viendo un poco la trayectoria que ya lleváis realizada, creo que tenéis una gran labor realizada. Y digo esto porque cuando yo me pongo a pensar cómo fueron los inicios de los estudios de arte rupestre paleolítico en la región cantábrica, no teníamos ni idea. Es decir, cuando se descubre la cueva de Altamira, se dijo que era falsa, porque todavía el hombre se volvía a encontrar con su pasado. Vosotros lo tenéis y vosotros habláis de él. Tú has hablado de escenas, has hablado de creencias, de mitología. Nosotros, lamentablemente, no lo tenemos. Somos una población, una sociedad. O sea, estamos hablando de una sociedad que está extinta, que ha desaparecido. Pero somos una sociedad y una población que, pese a que esa cultura haya desaparecido, nosotros somos la consecuencia de ello. Y digo esto porque en el Cantábrico, donde bueno, Marcos ha datado recientemente unas pinturas en al menos 65.000 años, pese a ello, nosotros como seres humanos tenemos inquietudes por conocer y por saber nuestros orígenes. Y en este sentido, el arte rupestre paleolítico me sale la cornisa cantábrica de la República Dominicana, en ese sentido tiene la batalla ganada. Ahora bien, yo creo que cuando un bien patrimonio mundial es reconocido y está dentro de la lista, también implica una serie de responsabilidades. Y esas responsabilidades que nos implica, bueno, primero tenemos que hacer un examen para estar dentro de la lista y una vez que estamos dentro, realmente es un gozo, porque es un reconocimiento internacional de nuestro pasado. Y claro que sí que el arte rupestre es un fenómeno global y universal, pero la República Dominicana da un aspecto regional y propio de su cultura, de sus orígenes. Una cultura que sigue patente en la mentalidad. Y como bien decía, aunque se haya distorsionado, nosotros somos la consecuencia de ese cambio, de ese continuo cambio. Cuando se nos declaró Patrimonio Mundial por UNESCO, pues claro, esa responsabilidad nos hizo que nos tuviéramos que poner un poco las pilas. Y en primer lugar lo que hicimos fue delimitar el entorno natural en el que estaba cada una de ellas, protegerlo, tomar medidas preventivas sobre la conservación de la misma, dotarla de una serie de infraestructuras para que la regularice. Por ejemplo, hoy en día, cuando se descubre una cueva con arte rupestre paleolítico, lo primero que se hace es cerrar dentro de unos patrones de conservación para que haya un paso controlado de personas y así evitar que haya un paso incontrolado que pueda alterar ese bien. Por otra parte, esto nos obliga también a tener una gestión responsable. En Cantabria tenemos 10 cuevas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 6 están abiertas al público y porque la UNESCO obliga a ese bien que es patrimonio mundial le podamos difundir y dar a conocer. 6 están abiertas al público, pero están abiertas al público con ciertas delimitaciones respecto al acceso de personas.
bien por esa conservación. Pero eso no impide que nosotros tomemos medidas de difusión no solamente directa de conocer la cueva directamente, sino indirectas, a través de canales de difusión que pueden estar dentro de, por ejemplo, en centros educativos, realizando actividades o dando a conocer la materia y el momento en el que se desarrolló. Nosotros hemos tomado medidas muy diversas. Una, por ejemplo, que puede llamar la atención es, por ejemplo, este verano, el año pasado hicimos el 10º aniversario de Patrimonio Mundial y una forma de celebrarlo fue imprimiendo 60 millones de azucarillos con todas las cuevas que eran Patrimonio Mundial. Sí, y la gente que iba a Cantabria y tomaban un café, veía en ese azucarillo quién eran esas cuevas y aunque no fueran a conocerlas, era una forma de darlas a conocer. Digo eso porque, por ejemplo, también gracias a ese 10º aniversario con Marcos hicimos un libro que se llamó Monte Castillo, la montaña sagrada, que hablaba de 4 cuevas Patrimonio Mundial y el presidente de Cantabria vino a ver al presidente del Estado español y el regalo fue el libro que habíamos hecho, porque no hay nada tan bonito como regalar nuestro patrimonio, regalar nuestro origen. Por eso digo que tenéis muchos puntos para ser Patrimonio Mundial, pero aparte de, y resumo, que yo me enrollo mucho, de esa protección, esa difusión y esa de conservación obligatoria, también está la investigación, saber más, no solo quedarnos con lo que tenemos, que ese argumento, que ese guión que pueda tener una cueva que esté abierta al público con punteras rupestres pueda actualizarse continuamente. Y eso nos obliga también a reflexionar y a conocernos también a nosotros mismos. Muchas gracias. Marcos, te toca. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por participar aquí en el museo, uno de los templos de la arqueología, al menos española, y también a la invitación a participar a la República Dominicana en estos actos de esta feria. Y además también, para mí, personalmente, también es un orgullo poder participar por una relación casual que se inició hace unos 3 años con Adolfo de una manera sin buscarla prácticamente, ¿no? Y que es lo que a mí me dio una perspectiva diferente y por eso amplificaría una pequeña cosa que comentó Carlos cuando ha dicho que es un orgullo, al decir, para vuestro país. Yo diría no solo para vuestro país, sino también para la comunidad científica, porque si es algo que muchas veces desconocemos, es lo que tenemos al otro lado, a veces cerca, a veces lejos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el libro también representa un orgullo, vamos a decirlo así, para la comunidad científica, porque permite que llegue lo que es el arte rupestre a la República Dominicana a sitios que no llegaría, ¿no? Y además también, antes de entrar más de lleno en la pregunta, también yo creo que hay una cosa que a mí me sorprende y yo creo que es muy positiva, que es esa colaboración que yo interpreto que es este libro entre el ámbito público y el ámbito privado. A mí, desde aquí, desde España, me parece una absoluta preciosidad, ¿no? Porque nosotros no estamos tan acostumbrados a tener ese empuje, vamos a decirlo así, con ese carácter generalizado del ámbito de lo privado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es una cosa positiva y que al menos a mí me sorprende y bueno, pues a los responsables de las 3 fundaciones implicadas, junto con la colaboración del Estado, yo creo que es una cosa positiva. En relación más directamente a la pregunta, ¿cómo lo veo yo? Vamos a decirlo así, la declaración. Yo me he acogido, y los estoy revisando estos días, dos documentos que yo creo que son claves a la hora de llevar a cabo una propuesta de patrimonio mundial. Uno es la estrategia global que hizo la UNESCO en 1994, en la que consideraba que había 3 elementos que se deberían de cumplir para que algo, vamos a decirlo así, tengan posibilidad o sean realmente declarados patrimonio mundial. Uno es me los he apuntado por si acaso, uno es la representatividad que tiene. Otro es que sea una propuesta equilibrada y lo otro es que sea creíble. Es decir, tienes que jugar con los 3. Aparte de esos 3 elementos, que ahora me refiero un poquito a ellos, también hay otro documento que yo creo que es clave, y además es clave, y aprovecho en ese caso para echarnos unas flores a lo que es un poco el Gobierno de España, que fue toda la estrategia que en el año 2003, 2004, creo que fue el año, vamos a decirlo así, de publicación del informe, se hizo a nivel, diríamos, internacional, pero sobre todo empujado, vamos a decirlo así, desde el Ministerio en la parte de Cultura que nos correspondía, que fue un documento que se llamó Prehistoria y Patrimonio Mundial, una iniciativa temática.
y ya ahí se recogían dos grandes apartados. Uno era el apartado vinculado a la prehistoria, sobre todo a la parte más antigua, primeras ocupaciones humanas, etc. Y había otro documento que da también muchas claves para cómo enfocar la propuesta y para que uno mismo, diríamos, haga un examen de conciencia sobre la viabilidad que tiene. Que había un apartado muy grande vinculado a qué lugares o qué criterios se tienen que tener para que un lugar con arte rupestre, vamos a decirlo así, pueda pasar de algo tentativo a algo que sea realidad la propuesta, ¿no? Y yo creo que mirando esos dos documentos y volviendo a la pregunta inicial, yo creo que hay elementos más que sobrados para que la propuesta del arte de la República Dominicana pueda llegar a ser inscrito en esa lista de Patrimonio Mundial. En ese documento del año 2009, perdón, no 2004, 2009, había una serie de líneas estratégicas que desde la UNESCO se decían que se iban a apoyar esas candidaturas, que los tiene el arte rupestre de la República Dominicana. Por un lado, son que el arte rupestre sea representativo de la dispersión humana, de la colonización y de la migración. Exactamente utiliza estas palabras. Y si algo tiene el arte rupestre de la República Dominicana, varias veces escucho yo la palabra migración, la palabra colonización. Por lo tanto, está, vamos a decirlo así, en la pista de salida, vamos a decirlo así, en ese aspecto para poder ir un poco más allá. Además, también tiene un elemento que es, yo creo que es importante también, que se buscan también propuestas que no sean específicas, sino que propuestas que impliquen larga perduración, por ejemplo, de los criterios que se han hablado, se han referido dos de ellos, ¿no? Y si también tiene todo este conjunto del arte rupestre de la República Dominicana, es esa perduración desde el año 4000, 5000, ahí están los problemas de cronología, incluso a una tradición que nosotros no estamos tan acostumbrados, ¿no? Pero que es dándole esa visión antropológica o etnológica. Es constante las referencias que existen a la mitología, que casi te da la sensación de que toda esa tradición, ya no voy a decir solo artística, sino lo que hay detrás, sociológica, vamos a decirlo así, antropológica, conecta realidades de hace, vamos a decir así, muy pocos años, vamos a decirlo así, con realidades de la prehistoria. Y este también es otro de los elementos claves que se declaraban en aquel documento del año 2009 vinculado al arte rupestre. Por lo tanto, yo creo que existen suficientes elementos que cumplen de esa estrategia global y de ese documento específico de arte rupestre y prehistoria. Pero para que sea real, tiene que ser creíble, que es uno de los elementos que ponía también ese documento de la estrategia global. Y para que sea creíble, al menos tienen que estar vinculados tres elementos: el ámbito de la gestión, el ámbito de la investigación y el ámbito de la conservación. Y podríamos también meter el ámbito de la transferencia, pero al menos esos tres elementos. Desde el punto de vista de la investigación, yo creo que el libro representa uno de los puntos claves, es uno de los sostenes, vamos a decirlo así, que hacen falta para sujetar la declaración, el ámbito académico, o bueno, no académico, científico, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto esto representa un elemento y un pilar clave para sostener esa parte, vamos a decirlo así, de la investigación. También es cierto, yo viendo las imágenes que ya en su día me mostró Adolfo y las que he visto ahora, el potencial que tiene para avanzar en investigación, a esto yo lo miro ya como arqueólogo, no como gestor, es tremendo. Es decir, tienes figuras negras que ya no están hechas con carbono, están hechas con guano, para datar por todos los sitios. Es decir, aquí nos estamos peleando todo el día a ver dónde hay un trozo de carbono o algo para poder datarla. Y de repente ves esto y parece que los tienes no digo a kilos, ¿no? Pero me refiero a que ahí se abre una vía de investigación que no solo es importante, yo interpreto desde el desconocimiento parcial que tengo, que lo que estamos viendo aquí
no solo representativo del arte rupestre de la República Dominicana, sino que es representativo del mundo, diríamos, antillano, ¿no? Por lo tanto, también es otro elemento de mucho peso una declaración, que lo que tú pretendas impulsar no sea algo solo tuyo, sino que sea realmente universal, que es otro de los criterios que se buscan, la universalidad del arte rupestre. Y, por lo tanto, lo tiene el potencial y creo que tiene la facilidad para demostrarlo. Por lo tanto, esto con aplicaciones actuales, yo creo que el ámbito de la investigación, de la documentación más académica, es muy fácil, con un pequeño empujón, diríamos, más o menos cerrarla. O sea que está hecho. En el ámbito de la gestión, yo por lo que he visto, ya hay unos inventarios, bases, que son bastante, al menos serán seguramente representativos de todas esas largas perduraciones. Por lo tanto, también hay otra parte que está hecha. Pero no hay que olvidar que en el ámbito de la gestión hay un elemento que se pide, al menos en la propuesta, aunque luego habrá que desarrollar, lo que son los planes de gestión. Claro, que están, y entonces esto es uno de los elementos que hay que trabajarlos, los planes de gestión, todo lo que hay detrás de los planes, que también incluye una cosa que ha comentado Daniel, que está vinculado también a lo que la UNESCO llama la accesibilidad, que es un juego en el fondo entre la conservación y la accesibilidad. Buscar lugares representativos que ninguno de ellos, vamos a decirlo así, tengan potencial o estén abiertos al público de acuerdo a unos criterios en que prime la conservación, pues también se promueve aquello que se juntan los dos elementos, ¿no? Por lo tanto, como ya ha indicado Daniel, yo creo que ese elemento de la gestión vinculado a la conservación es un elemento que igual hay que analizarlo. Yo digo analizarlo porque yo desconozco lo que está abierto, ni cómo está abierto, etcétera. Por lo tanto, es un elemento que, si no está hecho, pues habrá que trabajarlo para conjugar esos dos elementos, ¿no? Y luego, propiamente, lo que es la conservación. Otro de los elementos que también se busca es que tengan, vamos a decirlo así, un estado de conservación bueno. Y si algo ves aquí, es que, en general, la cosa está bien conservada. Casi, si lo comparamos a veces con lo nuestro, una cuestión también de tiempo, posiblemente, no por nada más, ¿no? Que también lo tiene. Es decir, creo que existen elementos de representatividad, creo que existen también elementos de equilibrio, pero hay que hacerlo creíble. Y hacerlo creíble, y lo digo, no estoy diciendo que no sea creíble, porque desconozco la información, hay que trabajar en esos planes de gestión, hay que trabajar o aportar información sobre cuestiones que son del ámbito puramente académico. Antes Carlos ha hecho unos guiños, ha hecho al mundo educativo y al mundo de la búsqueda de relaciones para avanzar más allá, ¿no? Yo también, bueno, de ese punto, yo estoy aquí, pero pertenezco a una universidad y en lo que a nosotros respecta, pues bueno, el apoyo o lo que haga falta se está dispuesto por parte de la Universidad Complutense, ¿no? Por lo tanto, para acabar, yo creo que sí que existen esos elementos más que sobradamente. Lo que pasa es que hay algunos elementos que hay que exponerlos, por si ya están hechos, o si no, hay que trabajar sobre ellos en ese ámbito de la gestión y en ese ámbito de lo más puramente académico o de la investigación. Yo también quería destacar. Tanto Marcos Díaz como Daniel Garrido y Carlos Andújar es la importancia, la trascendencia que tiene el libro de Adolfo López, porque ofrece una visión totalizante del arte rupestre antillano. Teníamos publicaciones sobre arte rupestre, pero de cuevas aisladas o artículos en boletines, pero afortunadamente en esta obra pues tenemos verdaderamente un inventario, ¿no? que pone de relieve la importancia, la trascendencia artística, la manifestación cultural, todo lo que hay, la cosmogonía, las prácticas chamánicas, cómo se visualizaba ese mundo inducido, ¿no? por los alucinógenos en los rituales mágicos de los taínos. Y la verdad que creo que el libro es un gran aporte, una obra ciclopia de Adolfo, y además hay que ver que ha sido prácticamente estas investigaciones costeadas por él mismo, o sea que yo pienso que también ha tenido, ha sido un fardo pesado.
aquí se ve un querer hacer y un querer entregarle al país y a la cultura universal, realmente algo que tiene una gran trascendencia. Brevemente yo quería, aprovechando que Marcos es de la Universidad Complutense, decir la deuda de gratitud que tiene la arqueología nacional, la dominicana con la universidad, porque ahí se formaron los primeros arqueólogos dominicanos, entre ellos Marcio Veloz Magiolo, a quien se le dedica junto a Pedro Enrique Jureña y a Juan Bosch la Feria del Libro, Plinio Pina, Dato Pagán Perdomo y una serie de historiadores y arqueólogos se formaron en la Universidad Complutense allá por los años 70, donde nosotros estábamos impulsando el Museo del Hombre Dominicano, y la universidad fue un gran aporte, sobre todo a partir del doctor Alcina Frank, que realmente en ese momento dirigía la Escuela de Arqueología de la universidad. O sea y me alegro mucho que este evento nos haya reencontrado de nuevo con dos arqueólogos pertenecientes a la universidad y expertos en el tema del arte rupestre. Bien, permítaseme, los dominicanos presentes, decir algunas cosas a los españoles presentes y al público en general. Hay tres patrimonios que nos enlazan con el mundo. La ciudad colonial de Santo Domingo, producto de la llegada de los españoles, patrimonio de la humanidad, y un estudio que se está haciendo de la Isabela, primera villa de América. Aquí está Esteban Prieto y la profesora Virginia Flores, que están trabajando el tema, que nos acompañan acá, arquitectos los dos. La primera villa de América, la Isabela, para ser declarada patrimonio también, que está ligado a todo ese proceso, al 1492, y el arte rupestre, que nos une al mundo también. Esos tres patrimonios son muy importantes, uno de ellos declarado, dos en proceso, que esperamos que tengan suerte. Nosotros tenemos otros patrimonios inmateriales. El merengue es un patrimonio inmaterial, declarado recientemente por la UNESCO. Los congos del Espíritu Santo, una tradición afroamericana, declarado por la UNESCO, patrimonio inmaterial. Y también los Uloya, el Teatro Popular Danzante de los Uloya en San Pedro de Macorís, declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO. Y tenemos 4 patrimonios de la memoria, también declarados por la UNESCO, como es el patrimonio de la resistencia de 1930 a 1961, declarado Patrimonio de la Memoria Mundial, el libro de bautismo de 1500, declarado Patrimonio de la Memoria Mundial, el Fondo Radicalizado del Folclore Dominicano, Latinoamericano y del Caribe, declarado por la UNESCO, la Oficina de UNESCO Patrimonio Cultural, y Revista Vanileja, que también fue declarado Patrimonio de la Memoria. Es decir, que se está trabajando en varias vertientes el tema. Otros patrimonios se están estudiando, como la ruta de los ingenios. Los primeros esclavos que llegaron a América llegaron a Santo Domingo en 1501, acompañando a Nicolás de Obando. Y se está estudiando, y los primeros ingenios se hicieron en Santo Domingo. Y se está trabajando para ver si se declara también como patrimonio de la memoria. Lo que quiere decir que el reto es bastante importante. En el caso, ya los arqueólogos hablaron del tema de cómo llegar a la declaratoria, incluyendo el plan de manejo y de conservación. Nosotros tenemos que definir la ley de patrimonio, declararla. La ley está en el Congreso, hay que declararla, porque lo que da el marco de regulación es la ley. Yo no sé si yo me imagino que usted tiene ese problema resuelto, pero es un problema importante porque las cuevas también son espacios públicos, como decía él. No se hace nada con un patrimonio que no se ponga en valor. El tema de ponerlo en valor, que tú tienes mucha experiencia en eso, como una caverna puede ser un espacio turístico, por ejemplo. Es un tema que debemos trabajar, porque de nada vale hacer la declaratoria, entonces que los pueblos no la usufructúen. La tradición taína dominicana es fuerte, como decíamos nosotros en la presentación, y las cuevas, proyectando la cosmogonía taína, son espacios rituales hoy, del vudú y de otras tradiciones religiosas, y el mesianismo dominicano. Dentro de la cosmogonía de los taínos,
Lo que quiere decir que para nosotros también tiene una significación de continuidad histórica, de respeto a esas tradiciones. Y valorarlo para nosotros tiene mucha importancia, sobre todo ese tema de arte rupestre. Por lo tanto, yo creo que los consejos, las experiencias de los españoles que ya tienen el proceso encaminado es muy importante. Yo quería puntualizar dos cosas finales con respecto a lo que fueron las imágenes de Adolfo López. Muchas de las figuras antropomórficas que aparecían con las piernas curvas. Y eso tiene un valor ritual en la tradición taína, la posición fetal. Que la posición fetal se representa para ellos el ciclo, la vida y la muerte. Y que está presente en muchas de esas figuras, tanto en Bejique, que eran los sacerdotes, como en las deidades. Y esa posición fetal la llevaban ellos al enterramiento y a la vida cotidiana, porque los taínos no se sentaban, vivían en cuclillas, es decir, agachados o en posición fetal. Y por eso en muchas de esas figuras aparece la posición fetal. Y un elemento complejo que nosotros queríamos destacar es que el arte taíno, además de las tres clasificaciones que hiciera Adolfo, de pictografía, petroglifo y murales, en la clasificación que él hizo en la obra, el arte rupestre nuestro es abstracto, geométrico, zoomorfo y antropomórfico. Lo que quiere decir que la cultura que lo produjo tenía un gran y abstracto también, tenía un gran nivel de abstracción y por lo tanto una mentalidad profundamente compleja y que el estudio de esas figuras del arte rupestre también nos llevarían a otra dimensión, que es el estudio de la cosmogonía y las estructuras mentales y la complejidad de esas estructuras mentales. Muchas gracias. Nosotros tenemos al final de la actividad un cóctel para todos ustedes. Nos quedan 15 minutos. Yo quería despedir, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pues vamos a brindarle la palabra a usted. No desconozco el arte rupestre del Caribe, pero imagino que la República Dominicana no es el único sitio donde hay arte rupestre. Lo digo porque UNESCO sí que una de las cosas que valora son las candidaturas transnacionales. Entonces, eso es, aparte, por supuesto, el plan de gestión que ha dicho Marcos, todo lo que se ha comentado. Pero eso es un punto más que se me ocurre que se podrían plantear, nada más. Como consejo. O sea. Bien. Bueno, yo te podría comentar que hace como 8 o 10 años se hizo una reunión que la organizó UNESCO en la isla de Guadalupe, precisamente para definir cuáles son los sitios de arte rupestre del Caribe que podían ser declarados Patrimonio Mundial. Fue una reunión maravillosa porque hubo expertos de todas las islas, porque como tú muy bien dices, en todas, absolutamente todas las islas del Caribe hay arte rupestre. En las Antillas Menores prácticamente se han conservado solamente petroglifos. Solamente hay una pintura en una de las islas y el resto son todo petroglifos, excepto en las Antillas holandesas, donde hay algunas pinturas vinculadas a poblamientos muy, muy antiguos. Donde encontramos pintura fundamentalmente es en Puerto Rico, que hay tanta como en República Dominicana, y en Cuba, que hay bastante menos, pero también tenemos. En República Dominicana compartimos una isla junto con Haití, y no hay absolutamente ninguna diferencia entre el arte rupestre dominicano y el haitiano, o sea, es lo mismo. Lo que ocurre es que para plantear declaratorias transnacionales tienes que incluir a los gobiernos y los gobiernos tienen que incluir a las instituciones y tiene que haber una institucionalidad muy bien asentada y una seguridad jurídica y tiene que haber, en fin, una serie de cosas que en República Dominicana las tenemos, pero en otros países es un poquito más complicado. Entonces, a nosotros se nos recomendó, y además es que de verdad que has acertado totalmente, que se hiciesen declaraciones transnacionales, pero cuando realmente nos abocamos a hacerlas nos dimos cuenta que es que lamentablemente en Haití pues no hay absolutamente ningún estudio levantado sobre arte rupestre, no hay ninguna vigilancia, ningún control en las cuevas y no hay ningún organismo
que realmente pudiese soportarlo. Entonces, precisamente con todo el dolor del corazón, porque fue muy doloroso, decidimos remitirnos exclusivamente a donde realmente podíamos conseguirlo. Y si lo conseguimos, que espero que lo consigamos, te aseguro que el siguiente paso será involucrar de alguna manera a los haitianos para que puedan compartir con nosotros esa maravilla que tienen, porque realmente el pueblo haitiano tiene muchos problemas, pero es un pueblo muy interesante y tiene muchas cosas bonitas que conocer. En el caso dominicano, nosotros tenemos cientos de cavernas y cuevas, levantada en inventario 500 y documentado 247, que fue un trabajo que hiciera recientemente Adolfo. 247 documentadas, 500 que tenemos la comprobación de existencia de arte rupestre y otras tantas que están con arte rupestre que no están inventariadas, lo que quiere decir que el trabajo todavía sigue siendo de mayor envergadura. Sí que a raíz de lo que ha dicho Cristina, para quien no lo sepa, Cristina ha trabajado en el centro o vinculada al Ministerio en Patrimonio Mundial durante bastantes años y yo no sé si estuvo también involucrada en el plan de arte de prehistoria y patrimonio mundial o directa o indirectamente. Sí que una de las cosas, yo no lo he hecho a propósito esa referencia porque la habíamos hablado antes con Adolfo, sí que recomendaba directamente una propuesta de candidatura de patrimonio mundial, que ellos le llaman seriada, la palabra transfronteriza, seriada, que estaba vinculada al Caribe. Incluso creo no recordar mal que se llegó a hacer hasta un libro, la UNESCO, en el que tenía algo vinculado, no me acuerdo quién hizo una síntesis genérica sobre el arte rupestre de la zona del Caribe. Creo recordar, no me acuerdo ahora quién es el autor. Ah, pues Adolfo. Pues mira, bueno, ya sabemos quién es el autor. No me acordaba, porque no me acordaba del documento. Mire, entonces, aquello sí que simplemente, bueno, ya lo ha avanzado Adolfo, pero sí que fue una cosa que realmente se intentó poner en marcha, ¿no? Y antes hablando, pues casi sería la justificación para que a partir de la representatividad de la República Dominicana luego sirva para una cosa, para hacer ampliaciones, que luego es mucho más fácil que sacar candidaturas individuales, porque como quieras sacar luego otras individuales, probablemente estés abocado a que vaya con Altamira. Sí, yo quería agregar que, como ustedes saben, el Caribe es un mosaico de razas y culturas, y lo que nos une realmente es el pasado común indígena. O sea, es verdaderamente donde todos coincidimos en la diversidad de pueblos del Caribe, es que tenemos un pasado común. Y ese pasado común, las cuevas juegan un papel muy importante. Pues no solamente estaban en la mitología, donde se dice claramente que la humanidad salió de una cueva. O sea, la cueva forma un poco simboliza un poco como la madre tierra, sino también que los chamanes en sus prácticas rituales empleaban el ayuno, que es muy universal entre el chamanismo, y ese ayuno lo hacían en las cavernas. O sea que por eso la profusión que hay de arte rupestre en casi todo el Caribe, porque verdaderamente era el refugio, el santuario donde los chamanes se preparaban para en sus ritos propiciatorios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen sed? Bueno, pues nada, caramba, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de nuevo a nuestro querido embajador, el doctor Olivo Rodríguez Huerta, y a Ligia Reed Bonetti, que se tomó tan a pecho la organización de este encuentro aquí en este espléndido museo. Tenemos un gran anfitrión, el arqueólogo Andrés Carretero Pérez, que ha sido muy amable con todos nosotros, y la verdad que le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en el museo para la presentación de este libro. Agradecerles a todos ustedes su presencia, ¿no?, en este acto, que le han dado una relevancia con la asistencia de todos. Y nada, yo pienso que tenemos ahora un tiempecito aquí afuera y podemos seguir interactuando, y cualquier pregunta que quieran hacer, pues aquí están los arqueólogos a su disposición.
Gracias y buenas noches.